VIH-Sida, este es el tercer módulo con énfasis en epidemiología o en salud pública aplicada. Y vamos ahorita a revisar la agenda. En primer lugar tenemos al doctor Tonatiuh Guillén López, presidente del Colegio de la Frontera Norte, que nos va a dar la bienvenida. Posteriormente la doctora Gudelia Rangel va a hablar sobre la epidemiología aplicada en prevención de VIH-Sida. Y la doctora María Elisa Zúñiga sobre aplicación de métodos epidemiológicos en el contexto clínico comunitario para la prevención. Posteriormente la licenciada Rosana Escolari va a presentar su experiencia en llevar a cabo proyectos de evaluación en una clínica con mucho trabajo de VIH-Sida en el sur de California por medio del Southern California Border HIV/AIDS Project. Posteriormente la doctora Victoria Ojeda y su servidor vamos a hablar sobre bioética y protección de participantes en los estudios. Tendremos un receso de 1 hora y posteriormente la licenciada Mónica León va a presentar un proyecto sobre mejoras continuas de calidad en una unidad de servicios de prevención de VIH-Sida, y al final vamos a discutir actividades de campo que se van a llevar a cabo en este módulo con la doctora Remedios Lozada. Bueno, entonces, paso el micrófono al doctor Tonatiuh Guillén. Muy buenos días a todos. Quiero, a nombre del Colegio de la Frontera Norte, ofrecerles la más cálida bienvenida a este programa de diplomado, en el cual para nosotros como COLEF pues es un evento ejemplar. Es algo que nos da enorme gusto como institución por varias razones. La primera es porque ratificamos a COLEF como una institución que hace investigación, que hace desarrollos de formación profesional, que hace tareas de vinculación, pero todo alrededor de temáticas prioritarias, socialmente relevantes. Este tema de SIDA en Frontera Norte pues es uno de los temas críticos de la agenda pública de la región, y nos da mucho gusto poder contribuir en lo que es las capacidades de esta institución, tanto a la investigación como a la formación de especialistas alrededor de este tema. Esa es una virtud de este diplomado, lo cual los felicito, les agradezco que estén aquí con nosotros. Y del otro lado, que también es importante subrayar y que es ejemplar también de este programa, es el acuerdo interinstitucional. No es solamente COLEF el que está participando en esta iniciativa, sino también instituciones con las que hemos colaborado por largo tiempo, como en particular UCSD, USAID, la Universidad Autónoma de Baja California, San Diego State University, y otros colegas que forman parte de este esfuerzo, a los cuales también quiero agradecerlos. Creo que esta relación nos fortalece a todos, nos hace ofrecer mejores cosas con mayor calidad, y lo subrayo porque es también un rasgo ejemplar de este diplomado. Y el tercer punto, no menos importante, pues es justamente el lado y la visión bilateral de la problemática. No estamos hablando solo de un lado de la frontera, no estamos pensando a la frontera como un espacio dividido, sino como un espacio que nos encuentra, en el cual tenemos problemáticas comunes, pero que también tenemos esfuerzos comunes para poder resolverlos. Este aspecto fronterizo en el sentido de la integración, en el sentido de la cooperación, también es otro rasgo importante de este diplomado, y que para nosotros es también motivo de gran satisfacción. Y finalmente quiero enfatizar que para COLEF este rubro de temática, en general salud pública, pues es una de las prioridades institucionales que queremos avanzar con mayor énfasis en los próximos meses y años. Debe ser una de las líneas de investigación y de las tareas institucionales más relevantes, más distinguidas. Todas las temáticas que trabajamos en algún sentido pues tienen ese peso estratégico que queremos darle, pero en especial creo que el tema de salud pública debiera ser uno de los áreas que ya traemos con muchos antecedentes, que
hemos hecho mucho trabajo en el tema, pero queremos aún más impulsar. Y en esta tarea, este diplomado, esta red de personas alrededor de esa problemática común, pues nos estimula mucho que avancemos en esa dirección. Ya sabrán de nuestro programa en salud pública que coordina la doctora Gudelia Rangel. Entonces, en ese sentido es que queremos enfatizar esta tarea para nuestra institución. Finalmente, les reitero la bienvenida. Cada uno de ustedes pues será parte de nuestros colegas, de nuestros contrapartes. En algún sentido formemos una comunidad de trabajo de la cual nos sintamos todos orgullosos, en la cual todos participemos con plena conciencia de que estamos haciendo una labor útil para el desarrollo de esta región. Yo les reitero esa bienvenida, les agradezco a todos, mil gracias por su participación, por su entusiasmo, y por lo pronto lo que yo veo es que es un arranque muy exitoso. Nos falta todavía que llegue un camión de colegas y de amigos que están en ruta, pero que seguramente en unos minutos nos acompañarán y que pues formarán parte junto con nuestros colegas y amigos de la ciudad de Monterrey, que también generó un enorme entusiasmo este diplomado en Ciudad Juárez, y si nos hubiéramos puesto todavía más fuertes en la promoción, hubiéramos tenido muchos más colegas. Esto nos da una idea de la sensibilidad del tema y de la relevancia con la que se está impulsando este tipo de iniciativas. Por lo mismo, a todos, mil gracias, bienvenidos a esta institución. Si podemos facilitarles en algo más el trabajo, nos dicen con toda confianza, siéntanse en casa y por favor disfruten su estancia y que tengan el mayor de los éxitos. Muchas gracias. Pues muchas gracias al doctor Guillén por acompañarnos esta mañana en este inicio de nuestro tercer módulo del diplomado. La verdad, Tonatiuh, nos da muchísimo gusto que en un sábado nos hayas acompañado aquí. Y bueno, está también la doctora Adriana Vargas. Ella pues ha sido pionera de este proyecto conjuntamente con nosotros, y pues yo también le cedo la palabra. Muy buenos días. Con el permiso de todos mis distinguidos compañeros del Presidium y de todos ustedes, pues una vez más les damos la más cordial de las bienvenidas, lo que concierne a la Universidad Autónoma de Baja California. Nos sentimos muy satisfechos de este programa, de este diplomado que tenemos TAIS con USAID, HED, COLEF, San Diego State University, UCSD, y todas las instituciones que realmente están participando con el objeto de mejorar el conocimiento en esta área tan importante dentro de la salud pública. Muchísimas gracias por estar aquí. Tenemos plena seguridad que, dada la calidad de los ponentes, la calidad de todos ustedes, esto será todo un éxito. Bienvenidos, gracias. Buenos días, vamos a iniciar la reunión, las sesiones. Va a presentar la doctora Gudelia Rangel, que es investigadora en el Departamento de Población aquí en el Colegio de la Frontera Norte, mentora de muchos expertos en salud pública aquí en la ciudad de Tijuana. Va a hablar sobre epidemiología aplicada para la prevención de VIH-Sida y coinfección de tuberculosis. Bueno, buenos días. Vamos a empezar. La sesión que yo les voy a dar es todo lo que es una introducción a este nombre que está en el tercer módulo, que dice epidemiología aplicada para la prevención del VIH. Sin embargo, bueno, antes es importante que nosotros conozcamos. Yo sé que muchos de ustedes ya están familiarizados con este tipo de conceptos y de la utilidad de la epidemiología, no nada más en este problema del VIH-Sida, sino en todas las enfermedades. Sin embargo, bueno, pues creo que un repasito no nos cae mal a todos. La primera parte de la sesión va a ser sobre el ver diferentes conceptos utilizados en la epidemiología, y posteriormente ya abordaremos de la importancia de lo que es la vigilancia y el monitoreo epidemiológico en lo que es el problema del VIH-Sida.
Y bueno, tenemos una primera definición, que es lo que es una epidemia. Y aunque muchos de ustedes seguramente ya lo saben, para los que no han trabajado o no han estado en contacto en el trabajo en salud, creo que es importante. Y su definición tradicional nos dice que una epidemia es una enfermedad ampliamente extendida que afecta a muchos individuos en una población. En la actualidad el concepto es una relación entre una línea de base de una enfermedad, que puede ser la prevalencia, que posteriormente vamos a definir lo que es una prevalencia, o incidencia, en relación al número de casos que se detectan en un momento dado. En este sentido, si una comunidad se encuentra libre de determinada enfermedad, un solo caso constituye una epidemia. Si ahorita a nosotros aquí en Tijuana tuviéramos un caso de sarampión, acuérdense que ya hubo, hace unos días anunciaron uno en San Diego. Bueno, si nosotros se presentara un caso de sarampión aquí en Tijuana, ¿qué tendríamos? Tendríamos una epidemia. Una epidemia puede estar restringida a un área local, abarcar una extensión más amplia, como un país, y allí estaríamos hablando de endemia, o puede tener carácter mundial, y estaríamos hablando de una pandemia. En el caso de VIH, pues nosotros estamos hablando de una pandemia. La definición de epidemiología, bueno, ¿qué estudia la epidemiología? Y bueno, hay todavía mucha polémica, hay quien dice que la epidemiología es una ciencia de la medicina, otros dicen que no, que la epidemiología no puede ser una ciencia, que es una área, que es una disciplina, pero bueno, la epidemiología es una parte muy importante de la medicina que se dedica al estudio de la distribución, la frecuencia, determinantes de las relaciones, predicciones y control de factores relacionados con la salud y enfermedad. ¿Sí? A través de la epidemiología nosotros podemos ver las tendencias, el comportamiento de un padecimiento a nivel local, ¿sí? A nivel estatal, a nivel ya de país y a nivel mundial. También nos permite la aplicación de los estudios epidemiológicos a problemas de salud. Por tanto, la epidemiología estudia la salud de los grupos humanos en relación con su medio. Y no se encarga nada más, a veces confundimos y creemos que la epidemiología pues son los puros numeritos, es el cálculo de ciertas medidas para saber el comportamiento de una enfermedad. Yo creo que la parte más importante de la epidemiología es el estudiar estas relaciones que hay entre ciertas condiciones, ciertas prácticas o características que hacen, ¿sí?, que el riesgo de enfermar o de que presente un evento sea más alto. La epidemiología se considera la ciencia básica para la medicina preventiva y una fuente de información para la formulación de políticas en salud pública. Estudia sobre todo la relación causa-efecto entre exposición y enfermedad, ¿a través de qué? A través de sus diseños de estudios epidemiológicos, que yo espero que durante el diplomado, y si no, por supuesto que les damos la bibliografía, como esto es epidemiología aplicada, pero bueno, a través de sus diseños, y tiene diferentes tipos de diseños. Tenemos este diseño de estudios ecológicos, que su principal función es el comparar, se ha utilizado para el estudio de la mortalidad y su objetivo principal es comparar la mortalidad entre países, entre estados, ¿sí?, entre localidades. Tenemos otro diseño que es muy útil para los estudios de prevalencia, para conocer nosotros la prevalencia y que esta prevalencia nos permita implementar políticas también de salud, que son los diseños transversales, o lo que comúnmente se le llaman las encuestas. Tenemos los estudios de casos y controles y tenemos los estudios experimentales. Entonces, a través de estos diseños nosotros podemos, dependiendo de la tipología o del tipo de diseño, establecer una relación causal o no causal entre la exposición y la enfermedad. Y bueno, ¿qué es un factor de riesgo? Bueno, pues un factor de riesgo es toda circunstancia
o situación que aumenta las probabilidades de una persona de contraer una enfermedad, como el cáncer o el VIH. Esto es bien importante de lo que es un factor de riesgo. En el caso del VIH me ha tocado platicar con varias personas que ven como un factor de riesgo el que un individuo, por ejemplo, esté en una cárcel. Y entonces dicen, bueno, los reclusos son factores de riesgo para VIH. No, no son los reclusos. Ese no es un factor de riesgo. Son las prácticas que tiene un grupo de población, prácticas de riesgo que los hacen que estén más expuestos a contraer una enfermedad. Entonces, por eso es bien importante que sepamos estas definiciones. Y bueno, ¿qué es riesgo? Bueno, pues el riesgo es la probabilidad que tiene un individuo de presentar un evento dado que estuvo expuesto. Y finalmente, bueno, al principio hablábamos de prevalencia. Hay ciertas medidas que yo no las voy a ver ahorita, pero que es importante dada la naturaleza del módulo, que es epidemiología aplicada. Las medidas que se utilizan desde la epidemiología para describir, ¿sí?, o ver las tendencias, el comportamiento de una enfermedad. Y tenemos las medidas de ocurrencia de enfermedad y medidas de asociación. Como medidas de ocurrencia, pues hablamos de la prevalencia. ¿Y qué es la prevalencia? Bueno, pues la prevalencia en estadística realmente el concepto correcto es que es una proporción. Eso es lo que medimos con la prevalencia. Y en epidemiología se denomina prevalencia a la proporción de individuos de un grupo o una población que presentan una característica o evento determinado en un momento o periodo de tiempo. ¿Sí? Lo que medimos nosotros con la prevalencia es la proporción de la enfermedad en un periodo de tiempo determinado y en una o varias poblaciones. La prevalencia de una enfermedad es el número de casos que presentan la enfermedad dividido por el número de individuos que componen el grupo o la población o en un determinado momento. Es un parámetro muy útil porque es una medida que nos permite ver la frecuencia de un padecimiento y también podemos medir la frecuencia de factores de riesgo, no solamente de la enfermedad, y se utiliza normalmente, pues obviamente los epidemiólogos desde las áreas de vigilancia epidemiológica, las personas encargadas de la política sanitaria, las agencias de seguros, y en diferentes ámbitos de la salud pública, también en la área académica. Cuando nosotros hablamos de prevalencia, esto es muy importante, estamos hablando efectivamente de la proporción de la enfermedad, pero la prevalencia como tal no nos permite distinguir entre lo que es un caso, un enfermo nuevo o un enfermo, o sea, ya viejo, de ahí la palabra prevalencia. Trabajamos con casos prevalentes, casos viejos, casos nuevos. Eso es lo importante. Cuando hablamos de incidencia, ¿a qué nos referimos? Es la frecuencia con la que aparecen casos nuevos en una enfermedad, en una población determinada, en un periodo determinado. Y generalmente se expresa en número por cada 100,000 habitantes, dependiendo del padecimiento, ¿verdad?, que estemos nosotros analizando y la morbilidad. La incidencia se define como el número de casos nuevos de una enfermedad que se desarrolla en una población durante un periodo de tiempo determinado. Y hay dos tipos de medidas de incidencia. Tenemos la incidencia acumulada y la tasa de incidencia, también denominada densidad de incidencia. La incidencia acumulada es la proporción de individuos sanos que desarrollan la enfermedad a lo largo de un periodo de tiempo concreto. Y bueno, desde las instituciones de salud y también de las instituciones académicas, pues es una de las medidas, conjuntamente con la prevalencia, que más fácil nosotros podemos calcular porque tenemos los registros, o porque nuestros diseños, los que nos dedicamos a hacer investigación, son diseños de tipo transversal. Para calcular la incidencia acumulada desde la parte de investigación y bueno, también desde los servicios de salud, requerimos de un estudio de seguimiento, de seguir a través del tiempo a nuestros pacientes, y bueno, eso es muy costoso
y pues realmente desde tanto del área de salud como del área académica, al menos en México y yo creo que varios de los países de Latinoamérica, pues no podemos contar con los recursos suficientes para hacer un estudio de seguimiento que nos permita calcular la tasa de incidencia. Aquí ya hablando específicamente de lo que es VIH, ¿sí? Los comportamientos de riesgo, factores que influyen en la transmisión de las infecciones de transmisión sexual y VIH. Y tenemos los factores políticos. Y al hablar de factores políticos, pues tenemos la falta de compromiso social y político en el área de prevención y atención del VIH. ¿De quiénes? Pues no solamente de las instituciones de salud, sino de todos los actores involucrados desde sus diferentes ámbitos de trabajo. A veces, ¿cómo es que el factor político es un factor de riesgo? Pues sí, a veces yo creo que es uno de los factores de mayor riesgo en la prevención del VIH. Y no solo por una institución, sino por todos los actores que estamos involucrados en el tema. Servicios de salud, determinada por aspectos geográficos, culturales, económicos, disponibilidad y efectividad de medicamentos, dificultades en el control de las infecciones de transmisión sexual, la relación del personal de salud y el usuario, la discontinuidad en la prestación de servicios de salud y otros. Tenemos las características culturales y aquí, ¿qué es lo que estamos viendo como un comportamiento de riesgo? Bueno, pues influye el machismo, por ejemplo, expresado en la estigmatización de la homosexualidad, en la importancia de tener o haber tenido muchas relaciones sexuales para subrayar la masculinidad, y la barrera que existe frente al uso del condón, por ejemplo, el resultado de factores socioculturales y religiosos. Tenemos una barrera cultural muy fuerte todavía, a pesar de toda la promoción que se ha hecho de la importancia del uso del condón como una medida o de las medidas más eficaces para la prevención de la enfermedad. Y bueno, tenemos y se ha demostrado que inclusive el nivel académico no influye en que se incremente el uso del condón, sino por una cuestión cultural es que no aceptamos usar el condón. Entonces es una barrera y muy importante. Tenemos las características biológicas, tales como el sexo y la edad, en donde las mujeres, por ejemplo, y los jóvenes menores de 20 años son más vulnerables de infectarse con el VIH. Y las características sociodemográficas, el estado civil, la migración, sobre todo nosotros que estamos residiendo en ciudades fronterizas, la educación y el nivel socioeconómico de la población. Y finalmente pues está el comportamiento sexual, en donde el uso del condón depende de las características antes mencionadas. Tenemos otros factores de riesgos, yo aquí es un poquito el poder ejemplificarles, pero bueno, pues está también la parte del uso de drogas vía intravenosas, el intercambio de jeringas, y bueno, todos estos factores nos llevan a ¿qué? ¿Sí? A que esté una población mayormente expuesta a una infección de transmisión sexual, al VIH y finalmente terminar enfermo. ¿Cuáles son los propósitos de la epidemiología? Bueno, pues hay un propósito muy importante y es la descripción. ¿La descripción de qué? De las condiciones de salud de la población, mediante la caracterización de la ocurrencia de enfermedades, de las frecuencias relativas al interior de subgrupos y sus tendencias generales. Tenemos también la explicación de qué? De las causas de enfermedad o posibles causas poblacional, determinando los factores que la provocan o influyen en su desarrollo. Otro de los propósitos es la predicción del volumen de las enfermedades que ocurrirán, así como su distribución al interior de los subgrupos de la población. Y bueno, estas predicciones nos permiten también a nosotros priorizar nuestras necesidades de salud, programar obviamente nuestras metas, hacer el presupuesto que requerimos, y las predicciones pueden ser
a corto, a mediano y largo plazo. La prolongación de la vida sana mediante el control de las enfermedades en la población afectada y la prevención de nuevos casos entre la que está en riesgo. ¿Cuáles son los principales usos de la epidemiología? Bueno, es la identificación de la historia natural de las enfermedades. Tenemos la descripción de la distribución, frecuencia y tendencias de la enfermedad en las poblaciones, la identificación de la etiología y los factores de riesgo para la aparición y el desarrollo de las enfermedades, la identificación y explicación de los mecanismos de transmisión y diseminación de las enfermedades, la identificación de la magnitud y tendencias de las necesidades de salud, la identificación de la magnitud, vulnerabilidad y formas de control de los problemas de salud, la evaluación de la eficacia y efectividad de las intervenciones. Y bueno, aquí me quiero detener un poquito. Yo creo que aquí desde las diferentes instancias es donde hemos fallado en este uso tan importante de la epidemiología, que sería la evaluación de la eficacia y efectividad de las intervenciones. Generalmente, bueno, pues describimos el problema, explicamos las tendencias, el comportamiento de un padecimiento, intervenimos, ¿sí? A través de programas de educación, de prevención. Sin embargo, no llegamos al final, no llegamos a la evaluación, a la eficacia y efectividad de las intervenciones. Y tenemos también un uso importante, que es la evaluación del diseño y ejecución de los programas y servicios de salud. Hay variables importantes desde la epidemiología, que algunos de ustedes ya no conocen, que nos permiten ver la distribución de la enfermedad. Y son 3 variables bien importantes. Y una de las, estas 3 variables es el tiempo, el lugar y la persona. Y en la variable tiempo, ¿qué es lo que nosotros vemos? Pues vemos cómo se distribuye la enfermedad a través del tiempo, en un tiempo determinado, por periodos. Podemos ver las variaciones en el corto plazo y también podemos ver las tendencias cíclicas. No todos los padecimientos, no todas las enfermedades tienen el mismo comportamiento. Tenemos padecimientos, por ejemplo, las infecciones respiratorias, las IRAS, que se incrementan. ¿En qué temporada? Bueno, pues en la época decembrina, en el invierno. Entonces es importante que nosotros, desde el análisis de la epidemiología, consideremos esta variable tiempo. Y en la variable persona, pues ¿qué podemos nosotros estudiar o investigar de una persona? Pues son varias características. Como ejemplo, pues sería la edad, el grupo étnico, cómo es que se distribuye, ¿sí? O se está presentando un problema de salud según el grupo de edad de la población, según el sexo, el estado civil, si el grupo étnico está influyendo o no. A lo mejor en algunas poblaciones tenemos mayor incremento, el lugar de nacimiento, la ocupación, y sobre todo, por ejemplo, cuando hablamos también de padecimientos relacionados con salud ocupacional, las condiciones socioeconómicas, y finalmente, pues tenemos el lugar. Y el lugar también es una variable importante, porque nos permite ver bajo qué ambiente se desarrollaron, por ejemplo, en el caso de VIH, o sea, cuál fue el medio, el ambiente por el cual un individuo estuvo expuesto, ¿sí?, a ciertas prácticas de riesgo que lo llevaron a infectarse. Podemos, con la variable tiempo, hacer comparación entre países o comparar, por ejemplo, aquí mismo en México, los estados del norte versus los estados del sur. Podemos ver las variaciones de un padecimiento al interior del país, estados y localidades. Y bueno, finalmente viene la parte de la vigilancia epidemiológica.
La vigilancia es la recolección continua y sistemática, el análisis e interpretación de datos sobre salud en el proceso de describir y monitorear un evento de salud. ¿Qué diferencia hay con el monitoreo? Pues el monitoreo se refiere a la recolección de información regular, su análisis y el uso de la información para guiar los programas nacionales, los programas estatales o los programas locales. Para el VIH, la información recabada proviene de la población de personas infectadas con VIH o con diagnósticos con SIDA, y su propósito es determinar el alcance de la epidemia y los cambios que ocurren a través del tiempo. Aquí es importante también comentar que la mayor parte de la información en lo que es el VIH-Sida se capta de los certificados de defunción. Entonces, el certificado de defunción en la vigilancia epidemiológica pues ha resultado un instrumento muy útil. ¿Por qué? Porque no detectamos a tiempo, un individuo pues ya llega en su etapa terminal, y bueno, cuando captamos o podemos nosotros captar esta información es a través del certificado. Tenemos lo que es varios tipos de vigilancia: la vigilancia serológica, la vigilancia de comportamiento y la vigilancia de casos. En vigilancia serológica estamos hablando de vigilancia centinela en sus poblaciones definidas. ¿Qué es lo que se hace? Bueno, varios de ustedes seguramente ya lo han hecho, pero se hacen encuestas rápidas sobre factores de riesgo, y además se hacen detecciones. ¿En quiénes? En poblaciones específicas. Evaluación de donaciones sanguíneas, la evaluación de poblaciones ocupacionales, evaluación para VIH de muestras tomadas en encuestas poblacionales generales y por grupos ya específicos de población. Tenemos la vigilancia de comportamiento, y aquí estamos hablando de encuestas representativas repetidas en población general y en poblaciones específicas. Yo hablo de encuestas representativas, pero bueno, pues generalmente tampoco hacemos, no sé, en otros países, pero aquí en México, en lo que respecta a VIH, las encuestas representativas no son tan comunes, y creo que eso es una necesidad y deberíamos de impulsarlo más. Generalmente lo que hacemos son encuestas por conveniencia, no encuestas representativas. Cuando hablamos de encuestas representativas, estamos hablando de encuestas probabilísticas, las cuales nos permiten el poder extrapolar nuestros resultados. Sin embargo, bueno, también los recursos que tenemos no nos permiten llegar a esto, y lo que hacemos son encuestas por conveniencia o estudios por conveniencia. La vigilancia de casos: tenemos vigilancia de seropositivos y casos de SIDA, los registros de mortalidad y la vigilancia de infecciones de transmisión sexual y tuberculosis. Y aquí está un esquemita para ver el mecanismo de reporte, que ustedes vean la importancia de la vigilancia y la importancia también de reportar, porque a veces desde fuera es muy fácil que nosotros critiquemos al sistema de vigilancia epidemiológica, no nada más de VIH, de otros padecimientos, pero nosotros estamos contribuyendo, ¿sí?, desde fuera a que haya subregistro, ¿sí?, que estos reportes no estén como deberían de estar. Y de ahí la importancia de la notificación de casos, sobre todo en problemas como lo es el VIH. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Tenemos la infección de VIH detectada. Esta infección, bueno, pues nos puede llevar a ¿qué? Y obviamente tenemos que reportarla, ¿no? ¿A quiénes? A los servicios de salud. Tenemos el caso de SIDA detectado en mayores, por ejemplo, de 18 meses. Este es un ejemplo. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues tenemos que reportarlo. Tenemos el caso de SIDA detectado perdón, dije menores, es mayores, y en menores de 18 meses, igual hay que reportarlo. ¿A quién? A la jurisdicción sanitaria, reportarlo a la Secretaría de Salud Estatal. Y finalmente, esta información de notificación de caso, ¿a dónde nos lleva? Pues nos lleva al Registro Nacional
de casos de VIH que se maneja desde la Dirección General de Epidemiología en la Secretaría de Salud. ¿Cuál es el problema del no reporte, la no notificación y también del mal llenado de estas notificaciones? Es que hay un filtro, y es el último, que se hace desde la Dirección General de Epidemiología. Y desde la Dirección General de Epidemiología, pues, ¿qué hacen? Bueno, pues si una notificación de un caso no está el formato bien llenado en su totalidad con todas las variables, para ellos es muy fácil desde el sistema hacerlo a un lado. Entonces no está considerado en el acumulado. ¿Por qué? Porque no estuvo bien llenado el caso. Entonces, si a eso le agregan ustedes la no notificación, pues entonces el subregistro, que cada vez es menor, pero que todavía hay muchas fallas, pues se incrementa. ¿Por qué? Por un mal llenado del formato de notificación. ¿Y cuáles son las repercusiones? Las repercusiones no son nada más el pensar que tenemos menos casos de los que son. El problema es que pareciera que tenemos menos casos y la realidad es otra. ¿Y en qué influye? En el presupuesto. En el presupuesto asignado para la prevención y atención de las personas con VIH-Sida. Entonces, ¿a qué se enfrentan en los estados? Se enfrentan a un presupuesto insuficiente para la prevención, para la compra de medicamentos. ¿Por qué? Por la importancia que tiene la notificación. Un mal llenado o no notificar nos lleva a tener un subregistro que como consecuencia termina en no tener el presupuesto necesario para satisfacer las necesidades. ¿Cuáles son los usos de la vigilancia? Hablamos de los usos de la epidemiología, pero ahora, ¿para qué usamos la vigilancia epidemiológica en un problema como el VIH-Sida? Para monitorear la incidencia y la prevalencia de la infección y del SIDA y la mortalidad y morbilidad relacionadas con el VIH en una población. Nos permite también estimar la incidencia de la infección por VIH, identificar cambios en las tendencias de la transmisión e identificar las poblaciones en riesgo. Nos permite también hacer intervenciones enfocadas en la prevención y evaluar su efectividad. Nos permite el buen uso, o sea, tener una buena vigilancia, pues tener una asignación de fondos para servicios de salud y sociales suficientes, o sea, que nos alcance para satisfacer las necesidades. Facilitar el acceso a los servicios de salud social y prevención, incluyendo el tratamiento médico, la ayuda a generar una respuesta pública a la epidemia, el monitoreo de los logros de una respuesta nacional. ¿Cuáles son algunas de las limitaciones de la vigilancia? Bueno, pues que solo incluye a las personas que han sido examinadas confidencialmente. No todos los estados requieren vigilancia del VIH. Los datos de vigilancia del SIDA solo representan las personas con enfermedades por VIH en etapas tardías, lo que yo les decía, que muchas veces los captamos ya en un estado terminal. Hay poca información sobre comportamiento de alto riesgo. ¿Por qué? Porque la mayor parte de la información la seguimos sustrayendo de los certificados de defunción, y aquí habría que hablar de las encuestas, la importancia y la necesidad de hacerlas. La vigilancia a menudo no puede explicar cambios en niveles de infección de VIH en países con epidemias maduras o donde existen terapias médicas. Esa es otra de las limitaciones. Y bueno, dentro de lo que es VIH, también hablamos de la vigilancia de segunda generación. Y ¿qué nos dice? Que esta vigilancia debe de ser apropiada al estado epidémico del país, debe de ser dinámica, cambiando con la epidemia. Se deben emplear recursos donde generen la información más útil, comparar datos biológicos y de comportamiento para tener un mayor poder explicativo, integrar información de muchas fuentes y usar datos producidos para incrementar y mejorar la respuesta nacional.
Las preguntas clave para epidemias concentradas dentro de lo que es esta vigilancia epidemiológica del VIH. Yo aquí les estoy poniendo algunos ejemplos porque, bueno, pues después van a tener ustedes acceso en las siguientes sesiones, van a ver cómo se debe de medir, van a ver diseños de instrumentos, pero aquí algunas de las preguntas claves serían que nosotros nos tendríamos que hacer es si hay algún comportamiento de riesgo que pueda llevar a una epidemia de VIH, en qué poblaciones o subpoblaciones se concentra mayormente este comportamiento, de qué tamaño son esas subpoblaciones. Cuando hablamos de VIH, bueno, pues tenemos una limitación muy grande desde la vigilancia. Si hablamos de hombres que tienen sexo con hombres, si hablamos de trabajadoras sexuales, o también de usuarios de drogas vía intravenosas, difícilmente conocemos el tamaño de la población. Entonces, si no lo conocemos, pues también tenemos que ver de qué manera, desde a partir de conocer el comportamiento de la epidemia, utilizar la epidemiología en esta parte donde hablamos de la predicción, el poder tener al menos un estimado del tamaño de esta población específica de la que estamos hablando. ¿Cuál es la magnitud del VIH en estas subpoblaciones? ¿Cuál es la prevalencia de VIH en hombres que tienen sexo con hombres, en trabajadoras sexuales, en migrantes, en usuarios de drogas vía intravenosas? ¿Cuáles son los comportamientos que exponen a personas a infectarse en esas subpoblaciones y qué tan comunes son? O sea, ¿con qué frecuencia? Eso es importante hacerlo y considerarlo. ¿Cuáles son las conexiones entre las subpoblaciones en riesgo y la población general? Eso es muy importante. Por ejemplo, cuando hablamos nosotros de que los migrantes es una población vulnerable, es una población vulnerable no por el hecho mismo de nada más para él ser migrante, sino cuál es la conexión que hay con la población general. Y hablando de población general, estamos hablando de sus familias. Las recomendaciones para la vigilancia en epidemias concentradas, obviamente son algunas, hay muchas más, pero dentro de las más principales, es la realización de encuestas representativas de comportamiento en la población general y en subpoblaciones de alto riesgo, la vigilancia de las infecciones de transmisión sexual y otros biomarcadores de riesgo, la vigilancia de VIH y el comportamiento en subpoblaciones de mayor riesgo o con prácticas de más riesgo, la vigilancia de VIH y comportamiento en poblaciones puente, vigilancia centinela de la población general en centros urbanos, el reporte de casos de VIH-Sida y el rastreo de VIH en donaciones sanguíneas. Hablando de la vigilancia centinela en población general y en poblaciones también específicas, yo creo que nosotros hemos desperdiciado mucho esto de la vigilancia centinela. Estoy hablando de manera general, pero por ejemplo, ahí hay información muy rica que nosotros podríamos analizar y que generalmente no se analiza. Se hacen las encuestas estas rápidas, se hacen las detecciones, conocemos el resultado de la detección, pero el análisis de la información muchas veces se queda de pronto ahí en caja, solicitan a nivel federal, y si en el nivel federal hacen un análisis, pues ya en los estados no las conocemos. Y bueno, pues eso sería todo. Traté de hacer un resumen. Si tienen alguna duda, no sé cómo va a ser la dinámica, si después de cada presentación aclaramos alguna duda que ustedes tengan, y si no, pues seguiríamos con la siguiente sesión. Me gustaría recomendar que ahorita sea la oportunidad de intercambiar ideas para que no se le vaya a olvidar, y le doy. ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿No? Aquí, entonces, por eso que no se destina suficiente presupuesto en el sector salud para lo de prevención de VIH en México.
no es nada más para VIH, es para todos los padecimientos, de hecho, de notificación obligatoria y para todas las enfermedades, dependiendo del comportamiento, de que también nosotros midamos la morbilidad y la mortalidad, es que al final, en el nivel federal, desde la Cámara de hecho de Diputados, se asignan los presupuestos para la atención de los padecimientos. Y en el caso de VIH, eso, bueno, se ha demostrado a nivel nacional que el subregistro o el no llenado adecuado de una notificación, de un formato de notificación, repercute obviamente en un subregistro en el número de casos y por lo tanto en la asignación del presupuesto, porque la asignación de presupuesto, por ejemplo, para la atención de pacientes o la compra de medicamentos, pues se hace sobre ¿qué? Sobre el acumulado, sobre el número total de casos. Sí, sobre ese mismo aspecto, todas las personas que laboramos en el sector salud tenemos el conocimiento de lo que se está manejando ahorita, pero ¿de qué forma intervendría los médicos en medio privado para que se incrementara el presupuesto a nivel nacional o a nivel local para tener más recursos económicos? Reportando, yo creo que una parte que, bueno, aquí está el doctor Macareno, él sabe más de eso que yo, ¿verdad? Pero uno de los problemas es que desde lo que es la consulta privada muchas veces atienden a pacientes o tienen a un paciente VIH y no se notifica al área correspondiente, que en este caso para Tijuana es la jurisdicción sanitaria. Entonces, el cómo se puede incrementar y disminuir el subregistro es notificando. Y todavía creo que no estamos tan sensibilizados desde lo que es el área privada, los laboratorios, a notificar. Ya se ha avanzado mucho, pero todavía seguimos sin notificar. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues muchas gracias. De todos modos, aquí voy a estar y creo que sigue la doctora María Luisa Zúñiga. ¿Sí está bien aquí? Muy buenos días. Es un privilegio estar con ustedes nuevamente. Yo sé que muchos de ustedes nos han acompañado ya, este es el tercer módulo, y les felicito. Y también no ha sido un trabajo... Gracias. Perfecto, muchas gracias. Disculpe, en Monterrey nuestros colegas, ¿tienen alguna pregunta? Monterrey, ¿nos escuchan? O Ciudad Juárez también. O Ciudad Juárez. A ver, para que abran es que como les estaba pasando. Perdón, pero se me olvidó que tenemos compañía en Monterrey y en Juárez. ¿Sí? Monterrey, ¿me escuchan? Ciudad Juárez. Sí, aquí en Ciudad Juárez sí les escuchamos bien. Nada más estoy formulando una pregunta para la doctora Rangel, pero no sé si más al rato pueda yo plantearla. Sí, ahorita. Si la tienes lista, la puedes hacer ahorita y si no, más tarde me la puedes plantear, como gustes. Sí, más tardecito se la planteo, doctora. Ok. Gracias. ¿Monterrey tiene alguna duda? ¿Alguna pregunta? No nos escucha. No lo escuchamos nosotros. Monterrey, no escuchamos. Prendan su micrófono, por favor. Yo creo que tienen apagado el micrófono. ¿Sí? ¿Nos escucha? Sí, ya escuchamos. Doctora Rangel.
Ok. Doctora. ¿Sí? Aquí en Ciudad Juárez. A ver. Acá en Monterrey. Doctora, una pregunta. Hace rato mencionó acerca del grupo de migrantes. Yo quería saber si existe alguna información sobre estadísticas. En el caso de Nuevo León, pues tenemos varias fronteras que convergen al estado de Nuevo León. Y saber una estadística de cuántos migrantes son los que cruzan y identificar el grupo precisamente para hacer algunos estudios. Por supuesto que sí hay bastante información. Hay una encuesta sobre migración en la frontera norte que se está realizando ya desde hace varios años por el Colegio de la Frontera en las principales ciudades fronterizas. Así es que con mucho gusto, si tú nos dejas tus datos ahí con Isabel o con el doctor Camilo Contreras, yo te mando toda la información de varios años para que tú puedas analizarla y la tengas a tu disposición. Y también me gustaría añadir que el Instituto Nacional de Salud Pública ha hecho otros estudios muy importantes sobre la migración y el impacto en el lugar de origen de los migrantes. ¿Podemos hacer más preguntas, Monterrey? Sí. Bueno. Doctora Budelia, Monterrey, habla Doraelia Cortés. Nada más complementando, quizá la información que puede haber de la frontera pudiera ser de utilidad la oficina de la Comisión de Salud Fronteriza México-Estados Unidos, que está localizada aquí en Monterrey, pero que también tiene en diferentes ciudades de la frontera, para poder tener esa información que pueda ser útil para que la aprovechen los investigadores sobre datos de migración. Efectivamente, muchas gracias, Doraelia, por acompañarnos. Doraelia, es una mujer muy activa en esta parte de la salud fronteriza y está, colaborando también con nosotros en la Comisión de Salud Fronteriza. Entonces, pues ya les dijo ella que ahí está a disposición mucha información. Muchas gracias, Doraelia. Excelente. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ya no? No, son todas en Monterrey. Ciudad Juárez, ¿ya tiene su pregunta? Sí, doctora, ya la tengo. Me llama la atención, por ejemplo, ese sesgo que puede haber en información. Bueno, mi nombre es Gilberto Lizárraga. Ese sesgo que se da en la no notificación de los casos y además en el no llenado, me llama la atención que al momento en que se va a capturar la información que sí fue notificada pero que no fue debidamente completada, se desecha. Entonces ahí es donde entra esa información que se desperdicia y que en un momento dado puede llegar a intervenir en la asignación de presupuestos. Para ello no existe una especie de predicción, una especie de modelación o incluso tomar esos datos nada más por el hecho de decir que aquí hay un caso de VIH, aunque no tenga lo demás, que quede reflejado para que pueda en su momento reflejar los casos que se están presentando. Fíjate que se han hecho, yo tuve la fortuna de asistir a varias de las reuniones en la Ciudad de México, en la Dirección General de Epidemiología, y la discusión justo era esa. Yo les decía que podían eliminarlo para análisis epidemiológico de las características a un caso, pero que se debería de contar en el acumulado, porque de lo contrario, pues esto podría repercutir. Y bueno, finalmente lo que han estado haciendo, yo ahorita actualmente desconozco, igual a lo mejor el doctor Macareno ahí nos podría apoyar un poquito, pero han habido bastantes mejoras, han tratado de quitar muchos filtros desde las bases de datos que son específicas, por ejemplo, para tuberculosis, para VIH, para varios padecimientos. Sin embargo, bueno, pues todavía tenemos ese problema, aunque ha disminuido,
Predicciones hay muchas. Aquí lo único que pues yo puedo decir que en el caso de VIH-Sida tampoco las predicciones han ayudado mucho. Los que han trabajado en VIH desde hace varios años se acordarán de las predicciones que se fueron muy grandes, con números también muy elevados. Okay. Entonces, las predicciones son muy útiles, pero tienes que partir también de un comportamiento. Y el problema que nosotros tenemos en México y en varios países es que ni siquiera podemos medio tener un aproximado de cuántas personas infectadas de acuerdo a la misma historia natural de la enfermedad. Pero las predicciones para el caso específico de VIH, al menos hablando de México, tampoco nos han ayudado mucho. Muy bien, gracias, doctora. Es más, fue una pregunta excelente porque tiene que ver mucho con sistemas y ese es el tema que voy a abarcar yo en este momento. ¿De qué forma podemos mejorar sistemas y nuestra participación en eso? Así que es una excelente apertura, muchas gracias. Nuevamente a la doctora Rangel. Buenos días, colegas. Soy doctora María Luisa Zúñiga. Nuevamente un privilegio estar con ustedes. El tema que voy a estar abarcando esta mañana tiene que ver con la aplicación de metodologías, métodos epidemiológicos a la salud pública para prevención del VIH-Sida. Es un tema muy apasionado porque la prevención tiene muchas formas y esta mañana vamos a estar hablando de ellas. Y lo que me encanta es cuando se puede hacer tangible, cuando podemos nosotros realmente aprender una nueva técnica, una nueva herramienta para poder mejorar los sistemas. Y realmente de eso se trata. Deseo agradecer a mis colaboradores, la doctora Strati, la licenciada Rosana Scolari, que también nos va a dar una ponencia que sigue después de esta, la maestra Ana María Valles, el doctor Burgos, Laura Circulvidana, la doctora Vargas Ojeda, que nos dio la bienvenida, la doctora Rangel y la doctora Remedios Lozada Romero. Son personas que realmente han dado un impulso importante a este trabajo que estamos haciendo en equipo. Los objetivos de esta sesión son de describir para ustedes la importancia de nuestra participación en la epidemiología y la salud pública. Es participatoria, como dijo el doctor Guillén. Fomentar conocimiento de distintas formas de describir y medir indicadores de salud y servicios de salud. Y 3, describir técnicas para mejorar la colaboración entre la comunidad, prestadores de servicios y los investigadores. Nuevamente es una colaboración. Entonces seguimos. Primero, la importancia de nuestra participación en la epidemiología y salud pública. Cuando ustedes vean en el sitio de web que el doctor Burgos ha hecho un trabajo formidable, hay un artículo que voy a pedirles que, si no lo han leído, que le echen una ojeadita. Se llama El futuro de la investigación médica en México. El futuro. Y este artículo fue escrito en 2004 por colegas de La Fuente, Martuscelli y Alarcón Segovia. Estos 3 investigadores hicieron un trabajo muy bonito de dar la historia de dónde ha venido la investigación, cómo fue su inicio y después tomarnos de la mano y decir, ahora les toca a ustedes. Algo muy importante que dijo, que sacaron en este artículo era, hay que apoyar a quienes muestren la capacidad y la correspondiente voluntad de llevar a cabo investigaciones de calidad, independientemente de su temática. Ahora, la razón por la cual me gustó mucho esta cita, porque tiene que ver que las prioridades no son otras más que la relevancia del tema y la calidad del proyecto. Estamos hablando de calidad de información que a cada uno nos toca. Cada persona
que participa en este módulo de alguna forma tiene algo que contribuye en la forma que está documentando información de la salud de otra persona, del estado de, digamos, de una encuesta, en la forma que uno documenta información, en ese momento es cuando entra la mejor calidad de información. Y de esa forma, ya cuando llegue en el sistema, hay mayor probabilidad de cuando llegue a, digamos, a la vigilancia epidemiológica, hay más probabilidad de que esté completa la forma. Entonces, nosotros tenemos una parte integral de eso. Dicen nuestros colegas, esto no implica que no haya apoyo selectivo al desarrollo de ciertas áreas, es decir, de las ciencias, podría ser de cáncer, de VIH, de tuberculosis. Por su importancia epidemiológica, requieren ser impulsadas a través de estímulos de grupos interdisciplinarios o interinstitucionales, que es lo que estamos haciendo hoy día. Les invito a leer el artículo. Bueno, seguimos. ¿Cuál es nuestro papel? Nuestro papel en la prevención. Tenemos dos niveles de prevención, la prevención primaria y la prevención secundaria. La prevención primaria, como hemos aprendido en los otros módulos, y ustedes por supuesto también en otros ámbitos, medidas para que no se transmita el virus. Entonces puede ser transversal, prevención de transmisión madre a hijo. También puede ser uso de condones, promover el uso de jeringas limpias y intercambio de jeringas limpias y pruebas de VIH, no solamente a mujeres embarazadas. Pero en este se trata de la prevención primaria. La prevención secundaria en la salud pública, aquí estamos hablando de las medidas para evitar que se pueda propagar la enfermedad, pero ya con personas que ya están infectadas. Así que hay una diferencia muy importante, pero sin embargo sigue siendo prevención. Bueno, la prevención secundaria puede tener que ver con aplicación de pruebas de VIH, promover la alta adherencia a antirretrovirales. Se cambiaron un poquito los símbolos, pero disminuir la carga viral, que es la meta de un buen tratamiento, y aumentar la carga de las células CD4. Esas dos. Ese es puede ser una intervención a nivel de población. La alta adherencia es una oportunidad, no solamente de mejorar la salud del individuo, la persona viviendo con el VIH, sino si esa persona tiene relaciones no protegidas, puede tener un papel, y aquí hay, ahorita se está haciendo más investigación, pero si la carga viral está más baja, hay menos probabilidad en una población que se pueda transferir pasar el virus. A nivel de individuo no se cuenta con eso como un método. Igual como no se cuenta con el método de la lactancia materna para prevenir otro embarazo, pero a nivel de población es una medida que sí se puede utilizar, tiene mérito. El manejo eficaz de complicaciones de VIH y el no progresar a SIDA, otra muy importante forma de la prevención de VIH, digamos la prevención secundaria. Mejoramiento de salud mental. ¿Qué tiene que ver la salud mental con la epidemiología y que no se propague la enfermedad? Una persona deprimida, se han hecho estudios que las personas que tienen depresión a veces comparten riesgos de más altos riesgos. Tiene que ver con no tomarse su medicina. Entonces hay una relación importantísima, y aquellas personas que son psicólogos, están participando, saben muy bien que si el ánimo de la persona no está alta, eso tiene repercusiones en su habilidad de cuidarse. Entonces perjudica la prevención secundaria. Así es muy importante ese aspecto. Y promover cambio de conducta riesgosa o disminuir actividades riesgosas en la población general y las poblaciones viviendo con el VIH-Sida.
Este es un anuncio que viene de nuestros colegas en Chile. El mejor, no sé si se puede ver bien, es mejor que la primera sea el condón. ¿Cuáles son las oportunidades para participar en la prevención del VIH-Sida? Ya hemos platicado de algunas oportunidades que cada uno tenemos. Aunque no estemos en la Ciudad de México, tenemos una responsabilidad. Contribuir a la buena documentación de información para fomentar conocimiento de la magnitud del problema de salud. Lo que habló la doctora Rangel en la epidemiología es crítico que sepamos cuál es la magnitud del problema. Si no sabemos si hay subregistro, hay falta de recursos, falta de atención y posiblemente fomente otros factores de riesgo. Así que es muy importante ese nivel de documentación. También puede aumentar la vulnerabilidad de ciertos grupos. Y un ejemplo serían niños recién nacidos. Si la mamá es VIH positiva, obviamente ahí es una oportunidad de prevenir. Apoyar la evaluación del impacto de una intervención o de la eficacia de servicios de salud. Era otro punto que subrayó la doctora Rangel. La evaluación, la oportunidad de tomar estas herramientas de epidemiología, de la ciencia, en la salud pública y saber aplicarlos, hacer una buena encuesta. Una encuesta bien hecha tarda. Es algo que uno tiene que hacer un piloto, no es algo que se puede hacer rapidísimo porque si no perjudica el tipo de información. Hay un dicho que usamos en la epidemiología y en las encuestas, basura entra, basura sale. Si uno no documenta bien lo que está pasando, si no toma bien una medida, se entra al sistema, se generan estadísticas, no sale la foto bien, sale una foto borrosa. Luego vamos a hablar de la medición. Y estos son de indicadores de salud y servicios de salud. La medición es la parte aplicada, lo que podemos hacer nosotros todos los días. Me pasó una situación que después lo estuve pensando yo, como llevé a mi hijo a su pediatra, y la persona que le midió el peso y la estatura era un bebé, lo hizo mal y anotó más o menos lo largo del bebé. Y entro con el pediatra, y el pediatra toma la información y dice, ¿cómo puede ser? Porque está viendo que el bebé está más grande. Ahora, la implicación de eso, si el pediatra no hubiera estado vigilando bien, quizás hubiera dosificado diferente según el peso. El peso fue anotado incorrectamente. Algo muy sencillo en una clínica puede perjudicar a la salud de una persona. Ahora, no siempre va a pasar así. No hubieron, repercusiones en ese caso. Pero pueden ver que ese instante en que nosotros estamos operando, ahí sí puede hacer la diferencia. La medición como parte de la credibilidad y el compromiso. Hemos hablado de la repercusión que puede tener la falta de medir bien en estadísticas, pero también es como personal, equipo de salud pública, es la credibilidad que tenemos nosotros, porque si después se encuentra que algo no se estaba midiendo bien, nosotros nos vamos a ver mal y nuestra participación quizás se menosprecia. Entonces tenemos el compromiso con nuestro equipo laboral de la clínica, con nuestra comunidad, con entidades quienes otorgan fondos. Entonces tiene un impacto financiero, posiblemente, si hay subregistro, y también puede tener un impacto de futuros estudios de trabajo interdisciplinarios si no se documenta bien la información.
Ahorita la otra parte muy importante, que la colecta rigurosa de datos puede confirmar o rebatir observaciones informales, que muchas veces llegan a ser lo que se acepta. Entonces, si no tenemos cuidado en la forma en que estamos midiendo, tomando información, tiene una posible repercusión, y también si lo hacemos bien, tiene la oportunidad de decir, esto es lo que estamos viendo aquí en esta clínica. Estamos viendo más casos de mujeres infectadas en esta clínica. ¿Y cómo lo saben? Lo estamos documentando. Esta es otra muy buena razón por la cual es importante medir. Dice, está explicando por qué ahí se fue de pico los fondos, ¿no? Nos explica lo que quiere decir con, y luego pasó algo malo. Sé que las personas de Monterrey quizás también les caiga de gracia esto. Pero bueno, es un ejemplo. La idea es, si no medimos, no vamos a saber y no podemos nomás decir, algo malo pasó. De la medición, las formas que podemos medir, cuantitativas para documentar nuevamente el tiempo, lugar, persona, que son los aspectos críticos de la epidemiología. De tiempo y lugar, la vigilancia de casos acumulados de SIDA en el sur del condado de San Diego, de 2002 a 2006. Quería traerles un ejemplo concreto de cómo es, qué significa una medición de tiempo y lugar. El lugar, el sur del condado de San Diego. ¿Por qué es importante eso? Porque la demografía es importante, cambia mucho dependiendo en donde uno esté. Igual como en México, la demografía en una zona rural, una zona indígena, va a ser diferente que la demografía que vamos a ver en la Ciudad de México o en la frontera. Es muy importante. Y es algo que estaba viendo esta semana, que hemos visto un incremento de casos de SIDA en el sur del condado de San Diego, también porque compartimos una población con Tijuana. Es una población que le pasa algo a una población y al otro también lo sentimos. Está 71% de los casos nuevos acumulados de SIDA son en personas hispanas en el sur de San Diego, y eso es desproporcionalmente más alto de lo que representa la población hispana, que es como un 54% de la población en el sur del condado de San Diego. Entonces es importante, y esto nos ayuda a entender cuál es el problema. Una de las oportunidades. Después, observación de flujo de usuarios en una clínica. Quise darle un entorno más a nuestro ambiente laboral. El tiempo de espera. Digamos que en nuestra clínica los pacientes esperen un promedio de 30 a 40 minutos para su cita. Eso va a tener un efecto, un impacto en la oportunidad de brindar buen servicio al consumidor, que puede perjudicar también la salud de la persona. Todo esto se lleva a algo que puede contribuir a la prevención, en el sentido de la mejor salud de la persona. A nivel de persona, las encuestas, hemos hablado un poquito de encuestas, es la documentación de información demográfica, prácticas de riesgo, hábitos alimenticios, antecedentes de enfermedades. Todo esto nos da la información para poder brindarle mejor servicio a la persona y también reportar los datos necesarios. ¿Y cuáles son los indicadores de salud que manejamos a diario? Son el peso, la presión arterial, la temperatura, la aplicación de las pruebas. ¿Cuántas veces no llega información a nivel estatal o a nivel federal que se aplicó una prueba de VIH-Sida,
pero está inconcluso, no se pudieron obtener los resultados porque hubo una brecha con el laboratorio. Todo eso influye a la calidad de la información que tenemos para poder tomar mejores decisiones y para abogar a favor de las personas que están infectadas. Y la última parte es describir las técnicas para mejorar la colaboración entre comunidad, prestadores de servicios y los investigadores. Nuestro papel en la prevención de VIH-Sida, como dijo el doctor Yen, es trabajo interdisciplinario, que realmente no es que a una persona, por cualquier papel que tenga, no sea importante. Fomentar oportunidades de participación de distintos miembros del equipo. Vamos a estar hablando un poquito de técnicas de mejoramiento de calidad de servicios y formas de poder medir la calidad de servicio o los servicios de una población a una población. Y es importante involucrar a todos los miembros, desde la persona que recibe a la paciente en la clínica, que le toma sus datos. Todavía vive en este lugar, su número de teléfono confirmado. Son diferentes aspectos de poder recibir y continuar la salud de esa persona. Y estar siempre dispuesto o dispuesta a aprender a aplicar nueva información que pueda mejorar su contribución, su compromiso a la salud de la comunidad. Y eso les felicito porque eso es precisamente lo que están haciendo ustedes, nuestros colegas. Y aquí les dejo, me gustaría abrirlo a sus preguntas, algunas observaciones. Nuestros colegas en Monterrey o Ciudad Juárez. Muy bien. Creo que vamos a tomar un receso de unos 5 o 10 minutos y ya regresamos.